Mi esposo millonario me dejó sola en el día de mi cumpleaños para viajar con su amante. Él pensó que me quedaría llorando en los rincones, pero terminó llevándose la peor parte de la manera que menos esperaba. Nuria siempre creyó que el amor y la lealtad eran los pilares de un matrimonio sólido. Cuando conoció a Esteban, él no solo era un hombre rico e influyente, sino alguien que la hacía sentir especial. Durante 6 años, se enorgulleció de la relación que construyeron. A pesar de la apretada agenda de su esposo y los innumerables viajes que lo alejaban de casa, nunca dudó de su fidelidad. Recordaba bien el comienzo de la relación, la forma en que Esteban la cortejaba con gestos grandiosos, cenas en restaurantes sofisticados, viajes a lugares paradisíacos, regalos costosos. Pero lo que realmente la conquistó no fueron las demostraciones de riqueza, sino los momentos en los que él parecía genuinamente interesado en ella, en las pequeñas cosas de su día, en sus sueños y preocupaciones. Con el tiempo, sin embargo, la intensidad de aquellos primeros años disminuyó. El trabajo de Esteban exigía cada vez más su presencia, y los viajes de negocios se hicieron frecuentes. Siempre regresaba con lujosos obsequios, como si cada perfume importado o joya costosa pudieran compensar su ausencia. Nuria los aceptaba. No porque le importaran los bienes materiales, sino porque creía que Esteban realmente hacía lo necesario para asegurar su futuro juntos. Se acercaba su cumpleaños, y ese año Nuria quería algo diferente. Nada de fiestas grandiosas, cenas lujosas o viajes extravagantes. Todo lo que deseaba era tiempo de calidad con su esposo. Esa tarde, sentada en el sofá de la amplia sala de estar, Nuria sostenía el teléfono, terminando de confirmar los detalles de la noche especial que estaba planeando. Había reservado una cena íntima, solo ellos dos, en un lugar tranquilo. Nada exagerado. Solo una oportunidad para conversar sin prisas, sin distracciones. Cuando Esteban llegó a casa esa noche, Nuria notó que parecía más serio de lo habitual. Se quitó el saco, aflojó la corbata y pasó la mano por su cabello oscuro antes de dejarse caer en el sillón, suspirando profundamente. ¿Día difícil?, preguntó ella, acercándose. Él la miró por un momento, como si estuviera reflexionando sobre algo, y luego negó con la cabeza. Solo cansado. Nuria se sentó a su lado y sonrió. Bueno, espero que no estés demasiado cansado para el fin de semana. Él arqueó una ceja. ¿Qué pasa el fin de semana? Ella rió suavemente, fingiendo indignación. Mi cumpleaños, Esteban. No me digas que lo olvidaste. Él se frotó el rostro y soltó un suspiro. Claro que no lo olvidé, Nuria. ¿Cómo podría? Ella se relajó. Tal vez solo estaba preocupado por el trabajo. Y me alegra. Estaba planeando algo especial para nosotros dos. Nada grande, solo una noche juntos, una cena tranquila. ¿Qué te parece? Esteban desvió la mirada, apretando los labios por un instante. Fue en ese momento cuando Nuria supo que algo estaba mal. Sobre eso, empezó él, vacilante. Tengo que viajar a Barcelona. Nuria parpadeó varias veces, tratando de asimilar la información. ¿Viajar? ¿Justo en mi cumpleaños? Él asintió, evitando mirarla directamente. Mi padre no está bien. Necesito estar allí. La sorpresa inicial pronto dio paso a la preocupación. ¿Qué le pasó a don Lorenzo? ¿Está muy enfermo? Y no es nada grave, respondió Esteban rápidamente. Pero ya tiene una edad avanzada, y quiero estar presente para apoyarlo. Lo entiendo, dijo ella finalmente. Tu padre es más importante que cualquier celebración. Esteban asintió, pareciendo aliviado de que ella no insistiera más. Le tomó la mano y la apretó suavemente. Gracias por comprender. Ella forzó una sonrisa, pero por dentro, una sensación extraña comenzó a aflorar. Esteban siempre había sido un hombre ocupado, pero nunca había tenido que viajar de último minuto para ver a su padre. Don Lorenzo siempre había sido un hombre fuerte y saludable. Aún así, Nuria apartó esos pensamientos.
No tenía razones para dudar de su esposo. Él nunca le había dado motivos para hacerlo. Y, sin embargo, no podía evitar la tristeza que comenzaba a instalarse. Su cumpleaños llegaría, y una vez más, estaría sola. La mañana del día del viaje llegó, y Nuria despertó con el sonido de Esteban moviéndose por la habitación. Ya estaba de pie, terminando de hacer su maleta. El reloj marcaba poco más de las 7 de la mañana, y la expresión de su esposo era tranquila, como si no estuviera a punto de dejarla sola en una fecha importante. ¿Qué hora es tu vuelo?, preguntó ella, sentándose en la cama y frotándose los ojos. A las 9:30, respondió él sin apartar la mirada de la maleta. Ella asintió. Su comportamiento no parecía inusual, pero algo la inquietaba. Tal vez solo era su propia frustración por pasar su cumpleaños sin él. ¿Estás seguro de que no puedo ir? Esteban soltó un suspiro y cerró la maleta con un firme cierre. Ya hablamos de esto, Nuria. No tiene sentido que vayas para quedarte sola mientras resuelvo las cosas. Pero podría ayudar con tu padre. Esta vez, él se giró hacia ella y forzó una pequeña sonrisa. Sé que quieres ayudar, y lo aprecio. Pero solo será cuestión de unos días. No quiero que pierdas tiempo en un viaje agotador por algo que pronto estará resuelto. Ella mordió su labio y asintió lentamente. Esteban se acercó y tomó su rostro entre sus manos. Te prometo que lo compensaré cuando vuelva, ¿sí? Ella trató de creerle. Poco después, él tomó su maleta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, la miró una última vez. Cuídate, Nuria. Te llamaré en cuanto aterrice. Y entonces, se fue. Ella se quedó parada allí por unos segundos, observando por la ventana mientras el coche de Esteban desaparecía por la calle. Por más que intentara alejar la sensación de incomodidad que crecía en su interior, algo no estaba bien. Pero no tenía motivos para sospechar. ¿Cierto? Las horas transcurrieron lentamente aquel día. Nuria intentó ocupar su mente con cualquier cosa. Organizó el armario, puso series para ver, incluso intentó llamar a algunas amigas. Pero nada parecía distraerla de la frustración de estar sola. Al caer la noche, se sentó en el sofá y tomó su celular. Ningún mensaje de Esteban. Ninguna llamada diciendo que había llegado bien. Respirando hondo, decidió que no se quedaría lamentándose. Se levantó y fue a la cocina. Abrió la nevera y sacó el pequeño pastel que había comprado. No era nada elaborado, solo un gesto simbólico. Se negaba a dejar que la fecha pasara desapercibida. Encendió una única vela sobre el pastel y se quedó mirando la llama temblar suavemente. Y allí estaba ella, soplando una vela sola, sin nadie con quien celebrar. Se sentó a la mesa y tomó el celular, vacilante. Buenas noches. ¿Cómo está tu padre? ¿Pudiste resolver todo? El mensaje fue enviado, pero no leído. Esperó unos minutos. Intentó no molestarse. Tal vez Esteban estaba ocupado, tal vez estaba dormido. O tal vez. Ahuyentando ese pensamiento, decidió que, si no podía hablar con Esteban, al menos podría desearle mejoría a su suegro. Tomó el teléfono y marcó el número de don Lorenzo. El teléfono sonó varias veces antes de que finalmente fuera atendido. Nuria. La animada voz de su suegro llegó desde el otro lado de la línea. ¡Qué grata sorpresa! ¿Cómo estás, querida? Sonrió, aunque una punzada de duda comenzó a crecer dentro de ella. Hola, don Lorenzo. Llamé para saber cómo se siente. Del otro lado, un breve silencio. ¿Cómo me siento?, repitió él, confundido. Y sí, Esteban me dijo que usted no estaba bien. Viajó a Barcelona para cuidarlo. Esta vez, la pausa fue más larga. ¿Qué? Don Lorenzo sonó genuinamente sorprendido. Pero sí estoy perfectamente bien, querida. ¿Cómo? Me dijo que usted lo necesitaba.
No, no, su suegro rió, sin comprender. Esteban no está aquí. Y yo no estoy enfermo. El corazón de Nuria se aceleró. La verdad cayó sobre ella como un golpe certero. Esteban había mentido. ¿Pero por qué? O peor, ¿a quién? Esteban no está aquí. Y yo no estoy enfermo. Esas frases resonaban en su mente, martillando como si intentaran arrancarla a la fuerza de su ingenuidad. No quedaban dudas. Esteban había mentido. ¿Pero qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? Y, sobre todo, ¿por qué necesitó mentir para deshacerse de ella? El celular seguía sobre la mesa, la pantalla encendida mostrando la llamada finalizada con don Lorenzo. Su primer impulso fue volver a llamarlo, contarle lo que estaba pasando, pero se contuvo. Necesitaba oírlo de la boca de Esteban. Saber hasta dónde llegaba su descaro para sostener una mentira tan burda. Tomó el teléfono con fuerza y marcó el número de su marido. El tono sonó 1, 2, 3 veces. Ya imaginaba que no respondería. Tal vez sabía que había sido descubierto. Tal vez estaba demasiado ocupado para importarle. Pero, para su sorpresa, la llamada fue atendida. Nuria. La voz de Esteban sonó sin emoción, como si no acabara de ser desenmascarado. Su respiración estaba agitada, la rabia latente en su voz cuando habló. ¿Dónde estás? Un breve silencio. Ya te lo dije. Su tono fue tranquilo, casi aburrido. En Barcelona. Nuria sintió su pecho inflamarse. No me mientas. Acabo de hablar con tu padre. Está perfectamente bien, en su casa, sin necesitar a nadie. Nunca viajaste para verlo. Del otro lado de la línea, un silencio más largo esta vez. Entiendo. Esteban suspiró, como si estuviera lidiando con un inconveniente menor. Así que lo descubriste. La naturalidad con la que dijo esas palabras hizo que algo dentro de Nuria se rompiera. ¿Descubrí qué? Apretó el teléfono con fuerza. Esteban rió bajo. No era una risa nerviosa. No era arrepentida. Era despreciable. Que estoy con otra mujer. La confesión llegó fría, directa, sin titubeos. Nuria guardó silencio por unos segundos, absorbiendo aquello. Una parte de ella quería creer que él intentaría negarlo, que inventaría alguna excusa absurda. Pero no. Ni siquiera se molestó en ocultarlo. El dolor fue inmediato, como una puñalada en el pecho. Pero lo que realmente la destruyó vino después. Y no veo ningún problema en eso. La voz de Esteban seguía despreocupada, como si estuviera explicando algo obvio. Soy millonario, Nuria. Puedo tener a quien quiera. El shock fue reemplazado por una furia avasalladora. ¿Qué acabas de decir? ¿Me oíste? Su tono no reflejaba culpa ni remordimiento. Solo soberbia. ¿De verdad crees que debería limitarme a una sola mujer solo porque tengo un anillo en el dedo? Puedo tener a cualquiera. Siempre he podido. Tuviste suerte de estar conmigo tanto tiempo. Nuria sintió como su visión se nublaba por un instante. Soy tu esposa. ¿Qué? Esteban resopló. ¿Crees que eso significa algo? Mujeres como tú siempre creen que el matrimonio es un cuento de hadas. Pero yo soy un hombre de negocios. Las reglas son diferentes para mí. Apretó los puños, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. ¿De entonces, todos estos años, todo fue una mentira? ¿Mentira? Volvió a reír, como si le divirtiera su desesperación. Tuviste una buena vida, Nuria. Te di todo. Casas, joyas, viajes. Nunca te faltó nada. ¿Pero de verdad creíste que el amor era suficiente? La humillación la golpeó como un latigazo. No era solo la traición. Era la forma en que él la reducía a nada. Y esa mujer,
su voz flaqueó un instante. ¿Ella sabe que estás casado? Por supuesto. Esteban respondió sin titubear. Pero, a diferencia de ti, ella entiende mi valor. El desprecio goteaba de cada palabra suya. Por un momento, Nuria se quedó sin habla. Nunca en su vida imaginó que escucharía algo así de su propio esposo. Realmente no te importa nada de esto, ¿no? Respondió con tranquilidad. La respuesta fue tan definitiva que un escalofrío recorrió el cuerpo de Nuria. Cerró los ojos e intentó respirar hondo. Pero ya no había nada más que decir. Esteban no era solo un traidor. No era solo un hombre que le había mentido a su esposa. Era alguien a quien no le importaba. Y eso era peor que cualquier otra cosa que pudiera haber imaginado. Con las manos temblorosas, colgó el teléfono sin decir nada más. Se sentó a la mesa, mirando la vela que seguía ardiendo sobre el pastel. Lo que debía ser un día de celebración se había convertido en la noche en la que descubrió que toda su vida junto a Esteban había sido una farsa. Pero esa humillación no quedaría impune. No, de ninguna manera. Tomó el celular nuevamente y buscó el número de don Lorenzo. Si había alguien que podía comprender la gravedad de la situación, era él. La llamada fue atendida rápidamente. ¿Nuria? La voz de su suegro sonó preocupada. ¿Pasó algo? Te escuchas diferente a antes. Cerró los ojos por un instante, reuniendo fuerzas para hablar. Don Lorenzo, su voz salió firme, pero cargada de emoción. Sé que es tarde, pero necesitaba hablar con usted. Por supuesto, querida. ¿Qué ocurrió? Nuria tragó en seco. Esteban me mintió. Me dijo que viajó para cuidarlo, pero eso no era cierto. Del otro lado de la línea, un pesado silencio se instaló. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó don Lorenzo, su voz más seria. Respiró hondo antes de continuar. Está con otra mujer. Me engañó. Y cuando lo enfrenté, ni siquiera intentó negarlo. Al contrario, se rió de mí. Dijo que el dinero que tiene le da derecho a hacer lo que quiera. Que debería considerarme afortunada de haber estado con él todo este tiempo. Con cada palabra, Nuria sintió como la humillación se transformaba en algo distinto. Algo más fuerte. Más peligroso. Del otro lado de la línea, don Lorenzo guardó silencio por largos segundos. Así que es eso, su voz sonó contenida, pero cargada de algo que Nuria no supo identificar de inmediato. Don Lorenzo dudó por un instante. No sé por qué le estoy contando esto. Tal vez porque en el fondo, aún creo que hay alguien en esta familia que tiene valores. Hubo un leve ruido al otro lado de la línea. Algo como un vaso siendo colocado sobre la mesa. Y Nuria, don Lorenzo pronunció su nombre en un tono más bajo, como si quisiera elegir bien sus palabras. Me has hecho un favor al contarme esto. ¿Cómo así? Él soltó un suspiro pesado. Mi hijo siempre fue un niño mimado. Siempre tuvo lo mejor de lo mejor y nunca tuvo que lidiar con consecuencias reales. Intenté, en el pasado, enseñarle responsabilidad. Pero mi esposa lo protegía, la empresa lo protegía y el dinero, bueno, el dinero siempre le hizo creer que estaba por encima de todo y de todos. Nuria escuchaba atentamente. ¿Ve entonces, no está sorprendido? Don Lorenzo soltó una risa sin humor. Sorprendido, sí. Decepcionado, no. Ella apretó el celular contra su oído. ¿Qué va a hacer? El suegro guardó silencio por un instante antes de responder, y cuando lo hizo, su voz sonó más dura que antes. Voy a ayudarte, Nuria. Ella abrió los ojos con sorpresa. ¿Qué? Ese muchacho cree que puede pisotear a las personas sin consecuencias. Es hora de enseñarle una lección. Nuria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Habla en serio? Y más que nunca. Afirmó don Lorenzo.
Tengo mucho más poder del que Esteban imagina. Si cree que puede menospreciar a quienes han estado a su lado, está a punto de aprender el verdadero significado de la palabra pérdida. Los ojos de Nuria se llenaron de lágrimas, pero esta vez, no eran de tristeza. Eran de alivio. Y de una nueva determinación que crecía dentro de ella. Quiero que pague por todo. Y lo hará. Don Lorenzo nunca había sido un hombre impulsivo. A lo largo de su vida, construyó un imperio basado en la estrategia, la paciencia y, sobre todo, el control absoluto sobre todo lo que le pertenecía. Pero esa noche, al colgar el teléfono con Nuria, se dio cuenta de que Esteban había cruzado un límite que no podía ser ignorado. Sentado en su despacho, don Lorenzo tomó el teléfono fijo y marcó un número al que pocos tenían acceso. Señor Martínez, necesito que venga a mi casa ahora. El hombre al otro lado no dudó. Sí, señor. Estaré ahí en 15 minutos. Martínez era el abogado de la familia desde hacía más de 3 décadas, el hombre de confianza para manejar cualquier asunto legal relacionado con la fortuna de los Montoro. Don Lorenzo apoyó los codos sobre la mesa, entrelazando los dedos delante de su rostro. Su mirada estaba fija en un punto cualquiera de la madera oscura, pero su mente ya estaba trazando cada detalle de lo que estaba a punto de hacer. Si Esteban pensaba que podía vivir sin consecuencias, lo aprendería de la peor manera posible. Cerca de 20 minutos después, Martínez entró en el despacho con una carpeta en las manos. Buenas noches, don Lorenzo. Buenas noches, Martínez. El tono de don Lorenzo era más frío de lo habitual. Siéntese. Tenemos trabajo que hacer. El abogado asintió y se acomodó en la silla frente al escritorio de caoba. ¿De qué se trata? Don Lorenzo inhaló profundamente antes de hablar. Quiero iniciar la transferencia de algunas propiedades que están a nombre de Esteban. Martínez arqueó una ceja. ¿Transferencia a nombre de quién? El patriarca de los Montoro apoyó las manos sobre la mesa, presionando la madera con fuerza. A nombre de Nuria. El abogado mantuvo una expresión neutral. Entiendo. ¿Algún motivo específico para esta decisión repentina? Don Lorenzo dejó escapar una risa baja y sin humor. Mi hijo me ha decepcionado profundamente. Traicionó a su esposa de manera vergonzosa, la humilló sin ningún remordimiento y aún tuvo la audacia de creer que podía seguir con su vida sin consecuencias. Necesita aprender que el dinero no es sinónimo de impunidad. Martínez no hizo preguntas innecesarias. Solo abrió la carpeta, sacó algunos documentos y tomó una pluma. ¿Qué bienes desea transferir? Don Lorenzo no dudó. La casa donde viven Esteban y Nuria. Además, quiero que algunas de las propiedades de mayor valor que están a su nombre sean transferidas a ella. El abogado tomó notas rápidas antes de continuar. ¿Y sobre su participación en la empresa? La mirada de don Lorenzo se volvió aún más seria. Está fuera. Martínez levantó los ojos de los papeles. ¿Está seguro de esto, señor? Esto puede generar un gran impacto. Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida. Afirmó don Lorenzo con firmeza. Esteban nunca ha sido capaz de administrar nada sin mi apoyo. Siempre confió en que el nombre de la familia lo protegería de cualquier consecuencia. Pero ahora, ya no más. Quiero que todos los documentos necesarios para su destitución del cargo sean preparados de inmediato. Martínez asintió con la cabeza, finalizando sus anotaciones. Me encargaré de todo lo más rápido posible. Don Lorenzo se recostó en la silla y suspiró. Di una cosa más. Dígame. Mañana por la mañana viajaré a la casa de Esteban. Quiero estar ahí cuando llegue. Esta vez, el abogado mostró un leve asombro. ¿Lo confrontará personalmente? Don Lorenzo esbozó una sonrisa de lado. Quiero mirarlo a los ojos cuando se dé cuenta de que lo ha perdido todo. Martínez simplemente asintió, cerrando la carpeta. Me encargaré de todo.
El avión aterrizó suavemente en la pista privada, y don Lorenzo descendió las escaleras con pasos firmes. El cielo aún estaba teñido de tonos anaranjados por el atardecer, pero su mente estaba enfocada únicamente en lo que vendría a continuación. No le gustaba actuar por impulso, pero lo que Esteban había hecho no podía ser ignorado. Su hijo había cruzado todos los límites y ahora enfrentaría las consecuencias. Un coche ya lo esperaba en la pista, y el conductor rápidamente abrió la puerta para que entrara. Durante el trayecto hasta la casa de Esteban y Nuria, permaneció en silencio, observando el paisaje pasar por la ventana. Sus pensamientos estaban tomados por el desprecio que sentía al recordar las palabras de su hijo. Soy millonario, puedo tener a quien quiera. Don Lorenzo cerró los puños sobre la rodilla. Ese niño mimado aprendería, aunque fuera de la manera más cruel posible, que la riqueza no era sinónimo de poder absoluto. Poco más de media hora después, el coche se detuvo frente a la gran casa donde Esteban vivía con Nuria. La puerta se abrió antes de que él siquiera tocara el timbre. Don Lorenzo, Nuria apareció, pareciendo sorprendida pero aliviada de verlo ahí. Mi querida. Esbozó una pequeña sonrisa y tomó sus manos. Espero no haber llegado en un momento inoportuno. Ella negó con la cabeza, apartándose para darle espacio para entrar. Para nada. Por favor, pase. El hombre entró en la casa y miró a su alrededor. Sabía que buena parte de aquello ya estaba legalmente a nombre de Nuria, y Esteban aún no tenía idea. El pensamiento lo complació. Nuria lo guió hasta la sala de estar, donde una mesa con té y algunas galletas estaba servida. Y no era necesario que se molestara. Y dijo él, sentándose. Después de todo lo que está haciendo por mí, era lo mínimo. Respondió ella, sirviéndole una taza. Don Lorenzo tomó un sorbo de té caliente y posó la taza sobre el platillo antes de mirarla con atención. ¿Y cómo estás, Nuria? Ella soltó un suspiro, apretando las manos sobre su regazo. Estoy procesándolo todo. Todavía duele, pero saber que él no quedará impune me da fuerzas. El patriarca asintió. Nunca aprendió a valorar nada. Siempre creyó que podía pasar por encima de cualquiera sin consecuencias. Mañana verá que estaba equivocado. Ella lo miró a los ojos e hizo una leve inclinación de cabeza. Estoy lista. Don Lorenzo sonrió de lado. Perfecto. Porque mañana será el día en que Esteban finalmente conocerá la derrota. A la tarde siguiente, el sonido de un motor resonó en la entrada de la casa. Nuria y don Lorenzo estaban sentados en la sala cuando oyeron abrirse la puerta principal. Los pasos de Esteban hicieron eco sobre el suelo de mármol, y entonces apareció en el pasillo, acomodándose el reloj de lujo en la muñeca. Su mirada recorrió el ambiente hasta que, de repente, se detuvo. El impacto se reflejó en su expresión al ver quién estaba allí. ¿Padre? Preguntó, desconcertado. ¿Qué haces aquí? Don Lorenzo se levantó lentamente, manteniendo una mirada firme sobre su hijo. Estoy aquí porque tú me obligaste a venir. Esteban miró de reojo a Nuria, que seguía sentada, observando la escena con serenidad. ¿Qué está pasando? Preguntó, con la irritación comenzando a aflorar en su voz. Su padre respiró hondo y dio un paso adelante. Iremos directo al punto, Esteban. Lo has perdido todo. Esteban parpadeó, aturdido. ¿Qué? Don Lorenzo cruzó los brazos, manteniendo la voz firme. La casa en la que estás pisando ahora le pertenece a Nuria. La empresa, de la que tanto te enorgullecías, ya no está bajo tu control. Tus cuentas, tus bienes, tu seguridad financiera, todo eso se acabó. El rostro de Esteban palideció. Esto tiene que ser una broma. No hay ninguna broma, replicó su padre. La única broma aquí fue que pensaras que podías engañarme, traicionar a tu esposa y salir impune. La desesperación comenzó a reflejarse en la expresión de Esteban. No puedes hacerme esto. Soy tu hijo.
Y fue precisamente por eso que pude quitarte todo tan rápido, respondió don Lorenzo, impasible. Esteban miró a Nuria, buscando algún tipo de apoyo. Di algo. No puedes aceptar esto. Ella entonces se puso de pie, lentamente. ¿Aceptar? Su voz estaba cargada de ironía. Me mentiste, me humillaste, te burlaste de mi dolor y aún así tuviste la audacia de actuar como si yo fuera descartable. ¿De verdad crees que debería sentir lástima por ti ahora? Los ojos de Esteban se abrieron de par en par, o esto no puede estar pasando. Don Lorenzo soltó una risa seca. Y sí puede, y está pasando. Siempre creíste que el dinero te daba poder sobre los demás. Pero nunca fuiste más que un niño mimado que recibió todo sin esfuerzo. Ahora veremos qué haces sin el nombre de la familia para protegerte. Esteban dio un paso atrás, tambaleándose. Su mente giraba en desesperación, buscando una salida, una manera de revertir la situación. Pero entonces se dio cuenta de algo terrible. Esta vez, no había salida. Miró a su padre. Miró a Nuria. Y supo, en ese instante, que estaba verdaderamente solo. Los días siguientes fueron una pesadilla para Esteban. Sin su posición en la empresa, sin sus bienes y sin el confort que siempre dio por sentado, se sintió perdido. Por primera vez en su vida, no tenía un camino trazado por el dinero de su padre. Al principio, intentó luchar contra aquello. Creía que lograría revertir la situación, que don Lorenzo cambiaría de opinión, que Nuria se dejaría llevar por la culpa. Pero los días pasaban, y ninguna de esas cosas sucedía. Cuando intentó acceder a sus cuentas bancarias, descubrió que todas sus fuentes de ingreso estaban bloqueadas. Cuando trató de llamar a antiguos contactos de la empresa, nadie respondió. Cuando buscó a su amante, descubrió que ya estaba en los brazos de otro hombre más rico. Y entonces, lo comprendió. Estaba realmente solo. Sin dinero, sin estatus, sin nadie a su lado. Mientras tanto, Nuria vivía lo opuesto. Al principio, pensó que el dolor de la traición tardaría en desaparecer. Pero al ver a Esteban enfrentando las consecuencias de sus propios actos, se dio cuenta de que ya no tenía que cargar con ese peso. La casa que un día había sido de ambos ahora le pertenecía solo a ella. Por primera vez en años, sentía paz dentro de su propio hogar. Cuidaba las plantas del jardín, leía libros que siempre había querido leer, tomaba café sin prisa por las mañanas. Ya no tenía que vivir a la sombra de un hombre que la veía como algo desechable. Era libre. Y Esteban, por primera vez en su vida, conocía el verdadero significado de la palabra pérdida.